el día de hoy. No manches. Una madre se encontraba junto a su hija jugando en la sala de su casa con una botella de plástico. Ellas decidieron grabarse para registrar el momento divertido que estaban teniendo en este reto, el cual consiste en tratar de girar la botella media llena y hacer que caiga perfectamente parada, cuando de repente un momento de diversión se convertiría en algo realmente escalofriante. Lihat guys. Wah. Kalau dia memang jago guys, saya selalu kalah sama dia. Ya Allah. Apa itu mah? Lah, kok ini keramiknya pecah? Coba ambil kameranya. Ambil pakai kamera belakang deh. Sini mama yang Ini. Astagfirullahaladzim, kenapa dia bisa kayak Ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba pegang deh. Astagfirullahaladzim, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini ya Allah? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kok ada fotonya mama, Ma? Mama kenapa? Mama sadar. Mama sadar. Ini Dede. Ya Allah, Mama kenapa? Mama kenapa? Mientras se encontraban jugando, de repente un fuerte sonido se dejó escuchar justo detrás de ellas. La madre inmediatamente se sorprende y alerta por lo que escuchó. Al voltear, se percata que una de las baldosas del suelo había estallado levantándose. Tras ir a investigar por qué ocurrió esto, descubrió que había un extraño envoltorio con algo dentro, cuando de repente ocurrió lo inimaginable. La mujer entró en estado de posesión y podemos ver cómo su rostro y toda su apariencia cambia de un momento a otro y ataca a su hija. Muchos espectadores al ver esto quedaron impactados y se preguntan, ¿qué demonios era eso que estaba debajo de esta baldosa? Muchos piensan que podría tratarse de una antigua brujería que yacía dentro de esta casa, y al tener contacto con ella, esta mujer pagó las consecuencias. Pero quiero saber qué opinas tú de todo esto en la sección de comentarios. El siguiente video es de la cuenta de TikTok de mis amigos de Extremo Cuates. Ellos visitarían recientemente uno de los lugares más famosos y embrujados de México, la Carretera de la Muerte. Se dice que en esta han ocurrido varios accidentes que han dejado miles de personas en estas vías. Ellos decidieron hacer una investigación en vivo y contactarse con las entidades o almas en pena de este lugar a través del Spirit Box. Y esto fue lo que registraron. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Carlos? Hola, Carlos. ¿Quién más está aquí? David. ¿Quién más está acá? ¿Cómo falleciste? Un accidente. ¿Un accidente? ¿Todos ustedes ya saben que ya fallecieron? Me aventaron, dice. ¿Necesitas luz? Agua. Luz. ¿Cuántos son? 13. Ayúdame. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo es el lugar donde estás?
Muy feo. Horrible. Feo otra vez. Agua, ¿necesitas agua? Un rosario. Dame luz. Es realmente sorprendente cómo a través del Spirit Box estos investigadores lograron comunicarse con las almas en penas de este lugar. En su conversación descubrieron que había más de 13 almas deambulando en ese momento, los cuales decían que el lugar donde estaban era horrible, muy feo y no agradable, que por favor los ayudaran. Quizás este es uno de los registros más reales y escalofriantes que hemos tratado recientemente, debido a la gran carga energética e incluso hay quienes comentan en el video que sintieron una extraña presencia al escuchar estas voces a través del Spirit Box. Y quiero saber si tú, al escuchar esto, sientes algo extraño en tu habitación esta noche. Házmelo saber en los comentarios. Nuestro amigo e investigador de campo, Joe Herrera, se adentraría junto a un compañero a la antigua edificación de la imprenta de uno de los periódicos más famosos de todo Guadalajara, El Informador. En esta vivirían momentos realmente aterradores que han impactado tanto a su audiencia como a ellos mismos. Para este punto del video, te pido que apagues las luces de tu habitación y te coloques audífonos y subas el volumen. ¡Ay! Hay voces. ¡Ay! Se escuchan voces, se escuchan gritos. Es aquí. ¡Ay! 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 ¡Alguien habla! ¡Hala! Oye, voy a sacar aquí el Spirit Box. Porque está cabrón aquí. Mira, 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 mira. A la madre, 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 a la madre. Se está moviendo la madre. Se está moviendo ahí, güey. Oh. Cuidado, güey. ¿Qué fue? No mames. No sé, ¿Qué fue? pero se sigue moviendo. Cuidado. ¿Y fue cuando prendiste el Spirit Box? Sí. Oye, algo dice. Oye. Amén. Dijo amén. Es la voz de una mujer, muy claro, ¿eh? Salgan. Joe junto a su amigo entran en una de las habitaciones de este recinto, y es cuando comienzan a escuchar voces extrañas tanto del lugar como en la Spirit Box, y ven cómo un objeto comienza a moverse por sí solo, y esto hace que entren en estado de alerta. Una de las voces captadas por el Spirit Box dice que salgan, y también la palabra amén. Acá estoy escuchando unas voces. A ver, me voy a meter aquí. Ay, cabrón. Uy. No, no era aquí. No, es que se escuchan voces aquí, Dani, de este lado. ¿Sabes qué? Ya me perdí, espérame. Ay, la madre. Uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se escucha como una música. Allá. Oh. Ya me perdí, cabrón. No sé dónde. Ay, no mames, estoy viendo algo aquí en el espejo, güey. Ay, a la verga.
Ay, 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 ay. A ver, espérate. Madres, güey. Voy para allá, voy para allá. Puta madre. Dani, no mames, vi algo, güey, en la ventana. Oh. No mames, lo vi en la ventana, güey. Aquí estaba. Oh, la madre, está bien cabrón aquí. Ellos deciden dividirse y es cuando Joe entra en una de las habitaciones donde comienza a escuchar distintas voces y ve algo extraño parado en las ventanas. Tras ir a investigar de qué se trata, esa silueta oscura ya no se encontraba allí. ¿Por dónde trate que entremos? ¿Por aquí o por acá? Mira, acá hay un pasillo, se ve todo oscuro. Mira, aquí cambió totalmente la... Ay, aquí está frío, güey. Sí, cambió el ambiente totalmente. Y cambió la decoración, mira, es como si fuera otro. Voy al Spirit Box. Hay alguien cerca de nosotros. Mira, Dani, el piso. Parece que tiene como algo escrito, güey. Como símbolos, ¿ya viste? Son como rayos. Como arañado. ¡Hala! Es que viene desde acá, güey. Ve. Como si hubieran arrastrado algo, güey. ¿Ya viste? Mira. Sí. Mira, está todo rayoneado, güey. Ve, güey. Que se siente bien pesado, Dani. ¿Hay alguien aquí en este pasillo? Güey. Mira en el techo, güey. ¿Qué ¡A la madre! Abrió la puerta, güey. Esta. ¿Se abrió? Sí, no, estaba cerrada. Yo la vi que estaba cerrada, pero es como si lo hubieran abierto y cerrado. Uy, cabrón. Cuidado. Ay. Despacito, güey. ¿Qué se oye? Dijeron ahí. Se escucha como... Uy. Se cayó el Spirit Box. Está abierta, güey. Dios. A la madre, sí está abierto, güey. Cuidado. A ver, súbete aquí. no hay nada. No mames. Pero te lo juro que la abrieron, güey. Yo escuché como que la abrieron y la cerraron. Un espejo. Voy a decir una virgencita. A ver. Acá también hay otra. Mira. Y aquí el espíritu se apagó, ¿eh? Te juro que escuché que la abrieron. Y la volvieron a cerrar. A ver, vamos a seguir. Lo voy a cerrar aquí. Oye, ¿Se volvió a activar? ¿Se volvió a activar? Sí. Este es como un refugio, güey. Ay, se me está secando la boca aquí. Me está secando la boca, güey. ¿Estás aquí en este pasillo? Es el techo. Es arriba, güey. Mira. Mira, está desquebrajado. ¿Ya viste? Pero eso fue ahorita, güey. ¿Cómo te podemos ayudar? Mira, se está moviendo. ¡Oh, la madre, güey! ¿El triciclo? ¿Lo viste? Sí. Se movió. No. ¡Ah, la madre! No seas mamón. No seas mamón. Ay, Dios. No seas mamón. En su recorrido, consiguieron un pasillo donde había un triciclo para bebé, y este se movió por sí solo.
En este mismo, consiguieron algunas huellas húmedas de pisadas de un niño. Y esta otra evidencia que también captamos en este lugar, que es la que más me da terror, es que se puede ver una figura pequeña, una silueta pequeña como si fuera la de un niño a un lado de este pilar, de este poste en este lugar. Ahí se puede ver cuadro por cuadro cómo también parece estar observando lo que estamos haciendo. Pero como siempre, intrusos, ustedes tienen la última palabra. Esta noche sin duda alguna estuvo plagada de evidencias aterradoras, pero esta que les voy a mostrar para mí es de las más fuertes de la noche. Dejamos nuestras cámaras grabando en este punto y mientras las estábamos acomodando se puede ver detrás de mí algo que sale del pilar que está justo atrás. Algo asomarse, parece que se asoma, sube y baja en cuestión de segundos y desaparece. De verdad, lo más aterrador fue que en ese momento no nos dimos cuenta que estaba muy cerca de nosotros y al revisar el material me dio escalofrío el saber que eso estaba más cerca de lo que imaginábamos. Pero no solo eso, intrusos, también pudimos captar un fenómeno muy extraño con las luces. Comienzan a prenderse y apagarse de pronto. Les quiero decir que este tipo de fenómenos también se manifiesta a través de la energía, seguidos de un extraño sonido que si ustedes usan audífonos lo van a poder escuchar con mucha claridad. Se escucha como que empieza a tronar algo, como si algo del fondo comenzara a acercarse hacia la cámara. Realmente aterrador. Todas estas evidencias Joe no las muestra y son realmente aterradoras y escalofriantes. Si quieres ver el material en bruto y completo, abajo en la descripción te dejaré el canal de Joe para que le eches un vistazo. Y mándale un gran saludo de parte de la familia Phantom. El siguiente video nos los comparte Nino Lugo a través de su cuenta de TikTok. Él menciona que tras revisar unas grabaciones de su antigua casa, descubrió algo realmente turbio. Nino, tras ver esta grabación, queda impactado, ya que en ese momento solo se encontraba él junto a su pequeña hija. Entonces, ¿qué es esto que está en el comedor? Nino desconoce por completo a esta persona. Menciona que su apariencia es extraña y oscura. Los espectadores de TikTok le comentaron que quizás irse de esa casa fue la mejor decisión que pudo tomar para el bien de su familia. El siguiente caso fue compartido por la usuaria de TikTok Tali. Las imágenes que fueron captadas la dejó impactada e intrigada. Una silueta pequeña y oscura aparece en la escena mientras su hijo se encuentra totalmente solo en la habitación. Tali menciona que ella no tiene más hijos ni animales, por lo que no se explica qué diablos fue captado en el monitor de bebé. Me encantaría saber qué piensas tú de esta grabación en los comentarios. La siguiente evidencia fue posteada en un subforo en Reddit. Y en esta podemos ver una fotografía de una familia quien estaba realizando un camping cerca de una playa donde supuestamente llegaron algunos piratas hace tiempo atrás. La persona que comparte esta fotografía menciona que su esposa fue quien tomó la foto, pero lo que le pareció curioso y algo intrigante es que el rostro de sus nietos salían borrosos, pero aparecía una figura oscura parada junto al lado de ellos. Muchos espectadores en el foro comentan que posiblemente se trate de un Shadow People.
Otros mencionan que puede ser un error de la cámara, pero el usuario menciona que solo él se encontraba con toda su familia y no había nadie vestido de negro ese día. Entonces, ¿será acaso que estamos evidenciando la presencia real de un Shadow People? ¿Qué piensas tú? En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias donde se han captado supuestas brujas en cámara. La primera grabación fue subida por un usuario de TikTok conocida como Gigi Rodríguez, y ella nos muestra una grabación de una cámara de seguridad de una casa en algún lugar de Rosarito, México. Según cuenta la descripción de este video, durante meses habían visto a esta mujer deambulando a altas horas de la noche pintando cruces en las puertas del vecindario. Lo más curioso de todo este caso es que la persona que logró captarla quiso registrarla una vez más en sus cámaras de seguridad, y cada vez que intentaba esto, las cámaras por alguna extraña razón comenzaron a fallar. ¿Pero piensas tú que esto se trate de una bruja real que está tratando de hacer algún maleficio en esta zona? La segunda evidencia nos las envía Milton Jr. y la subió a su cuenta de TikTok, y él muestra un registro de una cámara de seguridad en una de las calles de su colonia. Echa un vistazo a las imágenes. Las imágenes de seguridad muestran a 2 mujeres acercándose a la propiedad de este hombre, quien ve claramente que una de ellas esparce un extraño polvo blanco en la entrada de su casa. El usuario menciona que lo que esparce esta mujer se le conoce como polvo de bruja en la cultura mexicana. Incluso, entre las personas que practican la brujería es bien sabido que esto que acaba de hacer esta mujer es un hechizo de magia negra para hacerle el mal a una persona. Lamentablemente no hay leyes que prohíban hacer este acto detestable, pero él muestra esta grabación como un hecho de denuncia pública. Aunque las imágenes parecen ser inofensivas, el simple hecho de saber que te están haciendo brujería es algo realmente aterrador. ¿No lo crees? En el último registro también veremos la grabación de una cámara de seguridad donde se muestran a 2 mujeres. Una de ellas es esta joven, que es tocada por la anciana que está detrás. Luego de esto, la chica voltea y mira a la mujer, quien le dice algo, y parece ser que esta chica comienza a comportarse de una forma extraña. Como dije, el comportamiento de esta mujer comienza a ser algo extraño. Es como si al tocarla entrara en un trance. Incluso, muchos espectadores que vieron el video piensan que esta mujer es una bruja y la hechizó en ese momento. No se sabe con qué fines hizo esto, pero ¿piensas tú que esto haya sido solo un malentendido o se trate de una bruja real captada en video? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. En este puesto te voy a mostrar lo último que ha ocurrido con el caso de Amoroso MX, un hombre que ha estado siendo perturbado durante varios meses por una entidad maldita en su casa. Una noche, mientras él se encontraba disfrutando de la compañía de su familia en la sala de su casa, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del patio trasero. No manches, mira, no. No mames, güey. Ah, su máquina, no manches. Súbanse. ¿Qué es eso, cabrón?
Escuchó unos ruidos de golpes en la puerta, por lo que lentamente decidió ir a investigar. Al salir, no se topó con nada extraño y decidió nuevamente ingresar a su hogar, algo desconcertado. Al día siguiente, Amoroso pasaría por una eventualidad bastante extraña. Se quedó sin electricidad en toda su colonia, pero al ir a investigar algunos ruidos extraños que escuchó, algo perturbador dentro de su casa comenzó a ocurrir. Manches, lo que nos faltaba. Están escuchando muchos ruidos abajo. Voy grabando con mi otro cel, amigos, pero voy por la lámpara. Te voy a poner feo. Les da mucho miedo. Hay que buscar la llave. Ay, cabrón. Pero no tengo ni cómo agarrar las llaves. Traigo los dos celulares en la mano y yo no ando grabando. Ay, cabrón, ¿qué fue eso? No mames, cabrón. Para que vean que no hay luz. Miren, no hay luz, amigos. Vine por la lamparita. Sé que es mala idea, pero si no, no vamos a tener cómo alumbrarnos para ir al baño. Voy a poner esta lámpara aquí. En lo que cierro. No mames. Esperen. Eso sí está muy loco, raza, lo que pasa aquí. ¿Quién eres? Ese es el viento, quiero pensar yo. ¿Qué quieres? ¡Ey! ¿Qué es lo que quieres? Está muy loco eso, raza, la neta, no sé ni qué pensar. Sí, está muy cañón, tengo que aceptarlo. Esos gritos. Vámonos. Distintos ruidos se hicieron escuchar dentro de la casa y también una risa gutural bastante grave, como de un hombre que parecía estar burlándose de él. Esa misma noche, al regresar la electricidad a su casa, muy entrada a la madrugada, comenzó a escuchar la voz de su hija fuera de la habitación. Pero lo curioso aquí es que esa niña estaba junto a él durmiendo en la cama. Johnny, es la voz de la niña, papi. Sí, pero... De Marco. No. Papi, ¿Cómo no? Si es la niña.
pero ¿No no ha es... pasado algo? No, ya sabes que no es la niña, ya sabes que no es la niña, ya no hagas ruido aquí. Ya sabes que no es la niña. Entonces, Pues espérate. oye, Está aquí afuera, ¿ah? sí, ¿no habrá pasado algo? No, tú tranquila, no pasó nada, es eso que nos habla. Pero no le voy a abrir. Voy a bajar. Con cuidado. No mames, güey. Ah, cabrón. Miren, amigos, no hay nadie. Ya es de madrugada y mis hijos no están, se fueron a dormir con su abuela. No hay absolutamente nadie. Escuchan los ruidos. Uy. Escuche. Yo creo que ya no es hora de estar... Se escuchó aquí. Son casi las 2 de la madrugada. Ya les mostré. No hay absolutamente nadie. Ya está todo cerrado. Está todo cerrado y me voy. La voz de su hija pequeña se hacía escuchar afuera de la habitación diciendo que quería entrar y que tenía mucho miedo. Pero esto era imposible, ya que sus hijos y su mujer estaban dentro de la habitación con él. Entonces, ¿qué será esto que está acechando y haciéndose pasar por su hija? Muchos espectadores expertos del tema paranormal mencionan que esto podría tratarse de un mímico, un demonio que se hace pasar por familias cercanas a la persona para así poder engañarlos y poseerlos. Estaremos atentos a nuevas actualizaciones que nos puede traer Amoroso en unos próximos videos. Y recuerda que si quieres ver más material, déjame un buen comentario para traerte una nueva actualización. No olvides de compartir este video y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.